Estaba pensando de qué hablaba yo hoy al inicio de este jaque mate, ya del último jueves de mayo, por cierto. Se nos acaba otro mes de vida. Estaba pensando ¿de qué hablaba? Y anoche esto no es broma, a la 1:05 de la mañana eh, pensé en hablar del éxito. De esa palabra tan preciada que todos soñamos, que algunos tienen, algunos pocos tienen, salvo los políticos en las elecciones, que ahí ganan todos. Pero que pocos tenemos, o que pocos tienen, mejor dicho, porque aquí somos humildes. El éxito, el éxito no se compra y depende de un factor de suerte, talento y, hombre, trabajo también. Mucho trabajo. Si hablamos del éxito hoy, jueves 27 de mayo, del éxito tenemos que hablar de Ibai, que organizó una velada de boxeo con youtubers y cosechó 1,5 millones de espectadores en Twitch, en esa red social que hasta hace no tanto tiempo decíamos Twitch. ¿Qué es Twitch? ¿Qué es Twitch? Twitter, no Twitch. 1,5 millones. Pocas veladas de boxeo, por no decir ninguna, han alcanzado en la televisión de toda la vida de Dios, esta que se enchufa con el mando, han alcanzado esa cifra. También te digo que pocos streamers han alcanzado esa cifra. Yo me acuerdo de récord mundial de Gref, que fueron 2 millones o un poquito más de 2 millones quizás. El récord de Ibai eran los 500.000, el récord más sonado, por decirlo así, eran los 500.000 de las campanadas, que no estuvo mal. No estuvo nada mal. Y ahora 1,5 millones. Y competía contra una final de Europa League, lo cual vuelve a dar por hecho que los jóvenes ya no ven el fútbol, que el fútbol ya no es el máximo entretenimiento del público joven, lo cual es un drama para el fútbol porque es el público que viene, pues el público que ya debería estar. También es un poquito el cambio de aires que estamos teniendo, porque tradicionalmente era lo del... Bueno, los padres que van con el niño al fútbol el domingo por la tarde. Toda esa historia del abuelo Cebolleta que nos han contado siempre. Que yo creo que algunos estamos vividos en nuestra infancia. Y eso ya no está. A los jóvenes ya no les interesa el fútbol. A los jóvenes les interesa ver a 4 youtubers ahí pegándose en la velada de boxeo de Ibai. Que Antonio sabrá mejor quién ganó. Antonio, ¿quién ganó? Bueno, en los tres combates, los resultados finalmente de Torete contra Future ganó Torete, Jagger contra Virus ganó Jagger, y en el último, ya la estrella de la noche, Reven contra el Millor ganó Reven. Pues ahí es nada. Estoy yo ahora buscando, mientras hablaba Antonio, porque esto se va haciendo en directo, este programa se va haciendo con el momento. Bueno, ayer, la audiencia de ayer, del miércoles 26 de mayo de 2021, que ayer lo que arrasó en la tele fue el último capítulo, porque la semana que viene hay como una entrevista. El último capítulo de Rocío Carrasco de Contar la Verdad para Seguir Viva. Y voy a ver cuántos espectadores hizo, me imagino que bastantes. Bueno, el hormiguero con Felipe González, que competía de lleno con Ibai, hizo 2 millones, no está mal. Y Rocío 2,5 millones máximo, fue el máximo. Pero es que Ibai hizo más audiencia, por ejemplo, que Estoy Vivo, que es de la 1, que hizo 778.000 espectadores. El intermedio más o menos estuvo por ahí, 1.154.000. Y luego ya que Fair Days, que también llegó por poquito al millón. O sea, se quedó en el millón y poquito.
Pero es que si nos vamos a otra franja horaria, a ver, no es lo mismo porque no es lo mismo el que ve la televisión a las 10 de la noche, que es la hora máxima, al que lo ve a las 10 de la mañana. Pero, por ejemplo, Ana Rosa todos los días hace 700.000 espectadores como mucho y Espejo Público hace 300.000, o sea, que no son tan seguidos como lo que fue ayer Ibai. Un éxito que nos demuestra que la forma de entretenerse ha cambiado. Esto ya no es de encender la tele a ver 1, 2, 3. Eso era guay en los 90 quizás, pero ya no. Ya no se ve la tele, porque ya no hay porque ya no hay tradición de ver la tele en familia. Los jóvenes tampoco se sienten atraídos por lo que hay en la tele. También es que la tele está un poco aburrida y exhausta ya la tele, pero. Y la tele ahora tiene un problema. Ahora sí que lo tiene. Ya lo tenía antes. Porque, a ver, siempre se habló de Netflix. Netflix. Y Netflix le ha quitado mucha audiencia a la tele. Y eso no se puede negar. Pero las televisiones siempre tenían un arma contra Netflix que era, bueno, nosotros tenemos el directo. Pero es que Twitch no tiene el directo. O sea, Twitch tiene directo, me refiero. Netflix no, Twitch sí. O sea, por ahí puede ser una gran competencia, porque si hoy se ha abierto un canal Ibai, que es de estos de jugar y hacer sus cositas y demás, cualquier día se abre uno que es como el Ibai, pero de temas políticos y de temas de actualidad. O sea, la televisión tiene un problema y tiene que repensar mucho lo que quiere ser. Tiene que pensar, tiene que decidir, tiene que debatir su modelo de futuro, porque ahora esto hay que pegarle ahora un lavado de cara importante, hay que pegarle un cambio importante. Así que, ya que quería hablar del éxito hoy, pues el éxito fue ayer Ibai. Y el éxito está siendo Ibai este año. Y hay algunos que se lo tienen que mirar, como el alumno malo que baja la nota y tiene que ver que ha fallado. Pues igual. Pues vámonos con la sección de política. Empezamos este jaque mate de jueves. Fiesta, alegría, emoción. Bueno, la noticia de la semana está siendo la crisis por los indultos. El Supremo ya ha dicho que no quiere que se indulten a los presos del procés, pero el gobierno parece abierta a esta posibilidad. Bueno, básicamente lo que argumenta el Supremo es que ni se arrepienten y además creen que hay posibilidades de que vuelvan a repetirlo. Antonio, ¿se debe indultar o no se debe indultar a los presos del procés? Hola. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que eso es una decisión que tendrá que tomar realmente el gobierno, que es el único que tiene potestad para ello. Y bueno, en cierta manera es una manera de intentar buscar una salida a todo el problema en Cataluña, que desde luego hay que tomar algún tipo de solución, pues ya sea de este tipo o de otra, ¿no? Porque realmente no hay ninguna razón para seguir inquistando el problema y hay que intentar llegar a una solución entre las partes. Entonces, y esto puede ser un buen paso en ese sentido. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esto parece ser una decisión que divide a los partidos políticos como se podía esperar, porque el Parlamento está muy dividido en sensibilidades. La derecha acusa al gobierno de lo típico, de ser amigo de los independentistas y demás. Aquí hay que ver lo que va a pasar. ¿Crees que hay posibilidades de que vuelvan a repetir unas actuaciones así si se les indulta? ¿O crees que entre comillas han aprendido la lección? A ver, yo creo que realmente que pueda ocurrir otra vez o no, que pueda haber otro intento de referéndum o de DUI, es totalmente independiente de si hay indulto o no. De hecho, quizás incluso hay más posibilidades sin indulto que con indulto. Porque con indulto también es una manera de decir, estamos aquí para negociar. Si no hay indulto, si sigue habiendo esta política de ignorar completamente la realidad, pues yo creo que habría otra declaración, otro referéndum seguramente esta legislatura. O sea, no descarto que en cuanto acabase la pandemia volvieran otra vez a movilizar a la gente para hacer otro referéndum. Con este indulto, con un gobierno que parece más o menos comprensivo en el sentido de que se quiere sentar a negociar, para empezar creo que eso le hace mucho daño al independentismo, en el sentido de que las encuestas y la situación en la población bajaría el sí a la independencia.
y aparte también obliga un poco al independentismo a negociar y también a sentarse a hablar y a intentar llegar a otra solución. O sea, yo no creo que esto anime a hacer un referéndum. Yo creo que hace todo lo contrario. De hecho, Per Aragonés en su discurso de investidura ya dejaba caer que había que perseguir la autodeterminación. Claro, obviamente, es que no hay que olvidar que siguen siendo dos partidos independentistas los que van a gobernar, incluso también sumando la CUP, y que tienen mayoría absoluta, es que llevan teniendo mayoría absoluta una década, entonces no se pueden ignorar esa realidad y obviamente esto no es, han metido a 4 personas en la cárcel, de repente van a dejar de ser independentistas millones de catalanes. No funcionan así las cosas. Pero lo cierto es que esto está consiguiendo. Yo creo que el gobierno lo que está consiguiendo es precisamente acabar un poco con el independentismo a base de lo contrario que hizo el gobierno de Rajoy, que era intentar acabar en la vía judicial, en la vía del enfrentamiento, sino ellos con palabras están consiguiendo acabar con una postura que en algún momento fue bastante radical de hay que independizarse. Claro, seguramente es que la vía judicial nunca es solución para luchar contra un relato, porque en Cataluña al final los partidos independentistas consiguieron imponer su relato de esa Cataluña independiente, esa Cataluña que podría ser mejor que lo que era, que lo que es España. Y eso, pues, la incapacidad del gobierno del PP, de Rajoy. Bueno, más que incapacidad, falta completa de voluntad de hacer nada más que observar y mandar a la policía y dejar eso en manos del Poder Judicial, pues obviamente no lleva a ningún sitio más que a enquistar la situación. Hombre, aquí vemos teorizar sobre si eso conviene al gobierno, al partido que esté en ese momento, si ser simplemente un enfrentamiento directo con el independentismo para sacar votos, intentar esta política de disuasión, más allá de ese juego que tampoco sirve para mucho. Yo creo que aquí lo que hace falta, independientemente de lo que piense cada uno, su opinión sobre la independencia, es sentarse a la mesa e intentar llegar a algún tipo de acuerdo, intentar negociar, intentar, pues eso, rebajar la tensión y llegar a una solución, pues, razonable para todos. Pues sí, total. Esto era un poquito un apartadito que queríamos comentar sobre el tema independentista, pero la noticia mediática y periodística de estos días ha sido que se acabó lo que se daba y Javier Cárdenas deja Europa FM, deja el programa Levántate Cárdenas, llevaba allí 11 años casi ya. Bueno, él ha argumentado que se trata por presiones del gobierno que inyectó dinero en A3 Media, y eso es verdad, y el gobierno inyectó dinero en A3 Media en la peor época de la pandemia. Él argumenta que se trata de eso. Realmente la audiencia era desastrosa, cada vez más desastrosa además. Lo que sí chirría un poco, por decirlo así, es que le hayan destituido a finales de mayo, no le hayan dejado ni siquiera terminar la temporada. Ahora va a estar Juanma Romero, que era la persona que hacía el programa de la tarde, con un programa temporal hasta el verano. Así que Cárdenas fuera de Europa FM, vamos a ver dónde va también Cárdenas ahora. Claro, o sea, realmente aquí, siendo completamente honestos, si realmente el gobierno quisiera meter mano y echar algún locutor de A3 Media que no le guste, pues hombre, yo creo que antes de ir a por Cárdenas, iría a lo mejor a por Vicente Vallés, ¿no? Con esos editoriales que hace siempre muy duro contra el gobierno, o a lo mejor, pues no sé si quizás Susana Griso también esos matinales, o quiero decir, si realmente el gobierno metiese mano para echar a un presentador a tres medias, yo creo que teníamos todos de acuerdo en que su opción número uno no sería Javier Cárdenas, ¿no? O sea, yo creo que sería una acción completamente absurda quemarse por una persona en ese sentido de segunda a nivel de tanto de audiencia como de presencia política. Obviamente, pues tiene mucho que ver las audiencias, tiene mucho que ver el sueldo de 5 cifras que es la que cobra Cárdenas y obviamente por Europa FM también en parte por la crisis que estamos viviendo que afecta mucho a los medios de comunicación tiene que reestructurarse para tener otro tipo, para intentar ser competitivo sin hundirse económicamente. Y ya se sabía que no iba a renovar el contrato y sí, bueno, noticia es que han cortado el programa antes de que han cambiado de presentador, antes de que se cumpliera en la temporada y pudiera despedirse. No sabemos qué ha ocurrido, seguramente tenga mucho que ver con esa forma que ha tenido siempre de ser Javier Cárdenas, esa relación con los directivos que no hayan querido dejarle que utilice los últimos programas para rajar del grupo
de A3 Media, ¿no? Porque es algo que no es descartable que en los últimos programas se quejara de que no le quieren renovar o de lo que fuera. Respecto a dónde puede acabar, pues, hombre, ya primeros rumores apuntaron a Arusero, al programa ¿Sí? de la sexta. Bueno, ha hecho incluso cierta. Pasa que no creo que sea a largo plazo, pero quién sabe si con Javier Negre en estado de alarma, en esa plataforma que tiene multimedia. Ya allí ha hecho un par de vídeos y ya en su día participó. No sabemos si puede ser una opción. La verdad es que ahora mismo un presentador así que quiera tener un caché alto y que quiera hacer un programa importante en esta situación que estamos viviendo con la pandemia, veo que lo va a tener complicado para convencer a alguna cadena de hacerlo. Y además que tampoco es Pablo Moto, o sea, que es un presentador con un caché alto, pero que tampoco te asegura audiencia. Véase lo que pasó con Hora Punta en Televisión Española. Eh, a ver, es cierto que en Aruseros tiene a la hermana, claro, la hermana es la subdirectora del programa, es Angie Cárdenas, pero yo no me imagino a Javier Cárdenas en el programa de Arús. Además, que tampoco creo que a 3 Media le dejara a Arús meter el hermano, ¿eh? Claro, aquí también, pues, dependiendo de cómo sea la salida y sobre todo, bueno, no sé, seguramente si la han hecho de esta manera es porque no querrán seguir teniendo a Cárdenas en A3 Media. Veremos qué pasa. Vamos, eso se decía lo que tú decías, ¿no? Al final, por contacto y por tener allí, digamos, presencia familiar, yo creo que quizás, yo veo, lo he dicho antes, ¿no? Veo con posibilidades el estado de alarma de Javier Cárdenas, el estado de alarma TV, esa plataforma multimedia que tiene, porque la verdad es que allí sí podría encajar, entre comillas, a nivel, no obviamente a nivel de caché, porque allí no, allí sí que sería, digamos, pues lo que sea capaz de movilizar y punto. Pero no sé, veremos, quizás, quién sabe, lo veamos en Twitch intentando coger la ola de que está haciendo ahora Twitch España. Veremos. La verdad es que no es la primera vez que Javier Cárdenas sale del grupo Antena 3 con polémica. En 2009, un año antes de que Javier Cárdenas llegara a Europa FM, hay que recordar que llega a Europa FM con el éxito de Atrévete en Cadena Dial y que Europa FM en ese momento estaba muerta por la mañana en un programa que era, ya te digo, que era un buen programa, pero que no tenía la audiencia suficiente cuando Europa FM ya no era lo que es ahora. Cárdenas en un momento remonta la mañana de Europa FM, lo que pasa es que al final ha acabado, estos últimos 4 años más o menos han sido desastrosos. Pero que Javier Cárdenas un año antes lo ficha Antena 3 para hacer el programa de la tarde, para copresentar el programa de la tarde, era tal cual lo contamos, y duró 4 días en el programa de la tarde porque se cabreó, no dicen que no le dejaron hacer su programa, su idea, su equipo, y se cabreó, es decir, no es la primera vez que sale con polémica. Yo fíjate, ¿sabes dónde lo veo también? Con Ana Rosa. O sea, si no se lo lleva Negre, que yo creo que es muy probable que acabe con Negre, yo lo veo con Ana Rosa. De colaborador, dice. De colaborador, Tertuliano. copresentador, hay Bueno, un remix raro. es que claro, yo es que Cárdenas no sé si lo veo, y eso es verdad, hay que pensar Cárdenas si lo vemos como colaborador, como copresentador, o sea, porque también es una persona que está muy acostumbrada a ser el líder absoluto en ese sentido Claro, de que su programa. Entonces, lleva 15 años en la radio matinal dirigiendo el programa, o sea, que es que. claro, entonces, por eso quizá la opción de Javier Negre o de Twitch son las más probables por eso, ¿no? Porque le permiten a él seguir haciendo su contenido y su formato y lo que él quiere. Entonces, pues, que entre ahora como colaborador en un programa, pues hombre, si es lo que toca, pues lo hará seguro, pero yo creo que seguramente no sea lo que él quiera, ni sea lo que él está acostumbrado. También va a ser interesante ver qué pasa con el equipo de Cárdenas, porque Cárdenas al final. Creo que Cárdenas tenía contratado su propio equipo, es decir, el equipo no era de Europa FM, era de Cárdenas. Pero en la última temporada se incorporaron al programa voces que venían de regreso de los 40 principales, que eran las que hicieron grande Europa FM, como Urizaba, Xavi Martínez, que fueron voces que hicieron grande el programa de la programación de los 40 principales de la tarde-noche y de Europa FM también. Venían de regreso de los 40 y Cárdenas les dio cobijo, aparte de su equipo clásico. O sea, hay que ver qué va a pasar con el equipo. Sí, bueno, al final esto es lo que ocurre siempre, seguramente pues o una parte se irá con él a otro sitio si consigue otro programa, o una parte seguramente Europa FM se lo quede para el nuevo programa con Juan Romero. Veremos qué ocurre, Pero que al yo creo final. que yo creo que Juanma Romero está ahí para terminar temporada. O sea, yo dudo mucho que Juanma Romero vaya hasta la próxima temporada. O sea, más que nada porque no es un nombre mediático. O sea,
Es muy Sí, buen bueno, locutor, es muy buen profesional, pero no es un hombre mediático y tiene un programa por la tarde que lo estrenaron hace un mes. sí, lo más probable es eso, pero que decir, de cara al futuro de ya quien sea el que le den el próximo matinal, seguramente a lo mejor deciden, porque a lo mejor aunque decidan no seguir Sí, con Cárdenas, hay alguno de su equipo que diga, mira, es que esta persona no quiero perderla porque es un buen profesional. Aquí también muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando los programas se van, desaparecen, pues al final siempre se queda alguno y que va a la siguiente etapa, o se van después todos. O sea, yo creo que lo raro es, por ejemplo, lo que ocurrió en su día con el Carrusel Deportivo cuando se fueron a COPE, de ¿de que se verdad? fue prácticamente Todo todo el el equipo. equipo. Yo creo que eso es lo extraño. Lo normal es que a lo mejor alguno se vaya con Cárdenas donde sea y otro se quede en Europa FM con quien venga. En su momento lo tenían bien, porque tenían en su momento a Fran Blanco, que era el que ha hecho toda la vida la mañana de los 40 principales, luego estuvo en Cadena Dial y estuvo en Kiss FM también, que era cuando estaba la época fuerte de Zapeán, pero Fran Blanco ya se ha ido del grupo, o sea, ya no está en A3 Media. Y era una buena persona para hacerse cargo de ese programa. Y en la emisora ahora mismo tampoco tienen mucho más, ¿eh? O sea, Europa FM ahora mismo tampoco tienen un grandes programas. Tienen el You, y ahí por ahí pueden poner los del You por la mañana. Habrá que ver si quieren. Bueno, sí, también tienen después a media mañana las desconexiones regionales. No sé, al final también pues, tendrán que hacer un plan de cara a los próximos años. Y sobre todo que es lo que toca realmente, ¿no? Reestructurar la parrilla de cara a estos años que con el tema presupuestario, con, como decía antes, la crisis del COVID, etcétera, pues obviamente tendrán que repensar muchas cosas y ver cómo realizan la parrilla. Pues, pues lo veremos. Y yo me acordaba, fíjate, que Javier Cárdenas tampoco, cuando estaba en Cadena Dial, tampoco hizo su último programa. Él ya se sabía hacía un mes que se iba a Europa FM. No se llevó a gran parte de su equipo tampoco, pero él se sabía que se iba a Europa FM. Y a él, a Cadena Dial no le dejó hacer el último programa de Atrévete. Lo tuvo que hacer su equipo. O sea, nunca se puede despedir este hombre de los programas de radio que hace. O sea, Es que también Cárdenas, por la forma ya, ya. que tiene de ser y esa forma que hace, Da un poco miedo. claro, bueno, para empezar, de cara al directivo, pueden temer eso, de que de repente se ponga a decir cualquier cosa porque es un tipo que es capaz de soltar cualquier burrada, cualquier chorrada en mitad de un programa, con lo cual no sabe si en último momento le puede venir, digamos, sentirse dolido con la compañía y decir algo. Y aparte, bueno, es una persona que a mí, por ejemplo, es de esos presentadores que dice, ¿y esta persona cómo puede llegar a tener este nivel de caché, de presencia, de audiencia, de nivel mediático, ¿no? Un tipo que se pone en directo capaz de insultar a la gente o a ponerse ahí a hacer propaganda de la homeopatía y de magufadas así varias pseudocientíficas y sobre todo con esa especie de prepotencia que ha tenido siempre, ¿no? De como venir con la verdad absoluta. Que bueno, comentábamos, ¿no? Que él ha echado la culpa al gobierno, pero es cierto que sin tener ningún tipo de formación ni de conocimiento del tema, muchas veces ha intentado como hacer esos editoriales políticos casi, ¿no? De como de esa superioridad moral e intelectual, siempre obviamente partiendo de ese típico discurso, ¿no? De todos los políticos que malos son todos iguales, que mal todo, que buenos somos los demás. Un día hablaremos de. Porque es un tema que a mí me interesa, de cómo debe ser la radio matinal, porque. La idea de mezclar. A ver, lo que no se puede hacer es los discursos destructivos que ha hecho Cárdenas, pero la idea de mezclar actualidad política, editorial político y música y demás es una idea que no me parece tan mala. Pero eso es otro tema aparte, eso no es por Cárdenas. Ahora vamos a jugar, ya para terminar esta sección, a un enigmático. ¿Te apetece, Antonio? Te voy a decir características, a ver si adivinamos de A quién ver, hablan. asústame. A ver, bueno, así era esto lo pone Isaac F. Corrales en Twitter, comentando un poco sobre la idea esta de los programas despertados de la radio. Dice: así era el programa en el que trabajé, sin posibilidad de cambiar ni una coma de lo que dice, porque sé lo que la gente quiere. Llevo 20 años haciendo un programa morning, un programa de la mañana, y no me va a decir tú a mí lo que hay que hacer. Resultado, el programa con menos audiencia de la mañana. Y dice, luego se le ocurrió una idea que era hacer imitaciones, llamar a gente, haciéndonos pasar por famosos, emparejar oyentes, que luego decía que no llamaba a nadie y se falseó. Bueno, ceñirse a bromas sobre el tiempo, la efeméride del día, las preguntas. Esto pasa en muchas radios, que a mí me costaba adivinar qué radio era, porque las preguntas del día tipo, ¿qué te gusta más? ¿El mar o la montaña o perro o gato? Para la audiencia, o sea, esas son
Eh, Bromas muy características de estos programas. Bueno, que sea la última vez que hace una broma sobre la homeopatía. Hay muchos oyentes que creen en ella y les falta respeto. Es más, a mí me funciona porque salvó la vida de mi hijo. Decían, bueno, que las canciones tenían que sonar según un estudio. Esto también es muy típico. Tenían que sonar según un estudio que puntuaba y que decía qué canciones eran. Lo de regalar tazas. Que había un grupo de WhatsApp con oyentes donde se les pedía que entrasen en las llamadas porque nadie llamaba, porque nadie lo escuchaba. Más. Bueno, cero mensajes de ningún oyente en un año en redes sociales. Y yo, a ver, por la audiencia mala, más o menos te imaginas cuál puede ser, pero claro, decías, más o menos, ¿quién es? En algún momento, cuando lo de la homeopatía lo estaba leyendo y decía, digo, a lo mejor es Cárdenas, porque Cárdenas, como hemos comentado, tenía la homeopatía, pero es que Cárdenas tenía 700.000 oyentes, que es poco, pero tampoco está mal. O sea, ya tuviéramos nosotros, también te digo, 700.000 oyentes. Y claro, cuando vi Bronca en Desconexión, mientras sonaba Billie Jean, por 10º día seguido, y sonó Billie Jean 10 días seguidos en el programa, lo cual es bastante absurdo. O sea, yo sé que Michael Jackson es buen cantante, pero de ahí a poner 10 días la misma canción. Y claro, digo, Billie Jean, ¿quién puede ser? Bueno, no dijo quién era. Y yo tampoco he visto aquí ninguna referencia al locutor que puede ser. Yo me imagino quién puede. No vamos a decirlo. Yo me imagino quién puede ser Antonio. Más que era por algunas características que ha dado. No me lo esperaba. También te digo de ese locutor. Pero bueno, Antonio. Sí, bueno, al final, independientemente del caso particular, yo creo que lo que representa es, que además es lo que iba, digamos, la conversación, es de lo que es el formato de las radios matinales, que esa especie de esperpento en el que se abusa de... No, pero es verdad, se abusa de estas Sí, 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 preguntas sí. tontas, no, de lo de mar y montaña, de tonterías que se preguntan a los oyentes, a ver si alguien consigue, llama o dice lo que sea, ¿no? Lo típico de esta noticia, venga, cuéntanos, tú no sé qué, no, cuéntanos tus historias más locas. Y que al final están ahí, pues sin guión prácticamente absoluto, sin prácticamente guión, cogiendo noticias aleatorias así que suenan como muy rimbombantes para decir mala, qué barbaridad. Y bueno, y al final es que no es un formato sin ningún tipo de vida, ¿no? Pues poco menos que una manera de hacer radio sin realmente hacer nada, ¿no? Intentando rascar material de donde sea para no hacer nada. Y seguramente pues toque repensar la radio a medio o largo plazo, porque la verdad es que es un formato que a mi entender no tiene ya cabida hoy en día, porque es que no tiene ningún tipo ni pies de cabeza, ese formato que no tiene, es que es un formato sin guión, sin contenido prácticamente, y que desde luego, la verdad es que no tengo así datos de audiencias en los últimos años, de cómo ir moviéndose, no un programa El, el, concreto, sino en el, general. el Anda ya, que es el programa más escuchado, sigue siendo el programa más escuchado, creo que hacía 1,5 millones de oyentes, que es menos, porque Fran Blanco hacía 2 millones o así de Claro que oyentes. sí, que han ido bajando realmente los últimos años todo en general, o sea, el formato más que una cadena concreta, ¿no? Entiendo. Sí, sí, no, el formato. Además que también es cierto que cada vez hay más, porque es verdad que un programa, a ver, que se entienda, pero que es fácil de hacer, o sea, no es la música, mucha música, las 4 noticias del día y alguna pregunta chorra, más alguna seccioncilla que se te ocurra, o sea, no es un programa complicado que te requiera muchas horas de preparación, de cerrar invitados y demás, como si eran los programas matinales antes. Claro, pero es que luego, pues, y volvemos aquí siempre a lo mismo, que a las nuevas alternativas. Por ejemplo, en Twitch es que cualquier día por la mañana te puedes encontrar con varios programas Ujú. también, matinales, con mucho más El de Ángel Martín, contenido. por ejemplo. El mismo de Ángel Martín, ¿no? Que tiene más su parte después de informativo y tal, pero también hace entrevistas, hace un Sí, ¿verdad? contenido más humorístico. También igual de Facu Díaz, también un humor así político. Tienes otros programas, pues a lo mejor simplemente de charla, ¿no? De personas ahí charlando, echando el rato. Y al final son contenidos, yo creo también muy interesantes y que poco a poco se van comiendo a tostadas, eh, porque ofrecen algo más que ya un poco el formato este rancio de preguntar chorradas a la gente y de meter canciones cada 2 minutos, que además eso es algo bastante lamentable cuando uno está escuchando la radio,
y te ocurre a veces que en el mismo día te ponen varias veces la misma canción, o sea, en el mismo, no el mismo día simplemente, sino incluso en la misma franja horaria te ponen varias veces una canción y luego al día siguiente vuelves a escuchar varias veces esa misma canción otra vez en esa misma franja horaria. Y vamos, yo recuerdo con un compañero mío en verano que teníamos esa broma con una canción de que todos los días mínimo una vez o dos sonaba por las mañanas. Y, hombre, no sé, un poquito de variedad, un poquito de... Pero por desgracia eso también es la situación precaria que hay en muchas radios en las que no tienen capacidad de hacer más y tienen que tirar pues de esto que al final es lo más fácil porque es lo que requiere menos gente y menos esfuerzo. No realmente porque en la radio sean unos vagos los locutores, No, no, sino no. muchas veces porque no tienen medio, no tienen personal. Y es que a ver que muchas veces que cuando se ve que son tres o cuatro personas sin la foto promocional, no es que sean los tres o cuatro importantes, que son Los realmente tres tres o o cuatro cuatro. personas sacando un programa matinal de muchas horas que tiene que rellenar mucho tiempo y que eso es muy complicado sin personal y sin medios. Yo fíjate, a mí uno de los... Bueno, a mí me gustan más, hay programas, por ejemplo, el Dial Tal Cual de Cadena Dial de los fines de semana, ese está muy bien, es un programa porque es de música, es un programa de música, no una radio musical, lo cual está muy bien. El Morning, que yo creo que mejor está el de Hoy Empieza Todo en Radio 3 con Ángel Carmona, además ahora tiene una hora más de programa. También hay un Morning que me gusta, o sea, Luis La Rodera en Cadena Dial hace un buen trabajo, es que con las limitaciones que nosotros entendemos que tiene esta gente. Javi Nieve y Maramata hacen un buen trabajo en Cadena 100. Cárdenas, fíjate, pese a todo lo que hemos criticado, yo creo que llenaba de contenido el programa, aunque con todas las críticas que tenía, pero era un programa que estaba lleno de contenido, o sea, que aunque fuera político, pero tenía una esencia, no era lo mismo que otra emisora. Aunque a mí, Cárdenas como locutor, la verdad no me gusta, pero yo creo que pasa un poco esto. Y es otro tema, esto es un tema que da para mucho, yo creo que podemos tratarlo un día más centradamente, pero curioso, en fin, lo de la radio matinal. Aunque cualquier día hagamos nosotros un morning de esto, Cualquier día hagamos nosotros haciendo un morning de esto. Te veo, Antonio, pinchando lo nuevo de Dua Lipa, por ejemplo. Bueno, ya, sinceramente, ya si con tener los derechos para hacer eso, la verdad es que ojalá. No, la verdad, me llega. No, a mí la radio matinal me gusta mucho. Es uno de los aspectos a los que a mí me gustaría dedicarme, la verdad, porque creo que es muy importante la función que tiene la radio por la mañana especialmente. Pero bueno, y esto los podcasts no lo podemos suplir. Esto es radio en directo. En fin, Antonio, ahora nos vemos con deportes. Muchas gracias, chaval. Chavalón. Gracias a ti. En Hasta fin, luego. hay que decir que está de resaca porque anoche estuvo viendo Ibai toda la noche, pero bueno. Así que hasta luego, Antonio. Bueno, y hablando de éxito, por cierto, ya vamos a hablar de la final de la Europa League. Bueno, ayer fue un día también que mientras estaba Ibai, yo creo que los del fútbol se aburrían, dijeron, vamos a nuestra cuota de popularidad, y se aburrían y dijeron, pues vamos a intentar nosotros liarla. El Villarreal estuvo como hasta las 5 de la mañana para ganar el título, porque nadie fallaba un penalti, estuvieron hasta las 5 de la mañana, y luego el Madrid decidió que me va a quitar el Villarreal el protagonismo y Zidane prácticamente se dijo que se iba, y ya está más o menos confirmado, y ahora apuntan a Allegri, pero vamos a empezar por el ganador. Aquí siempre empezamos por el triunfador, que fue el Villarreal, que necesitó como hasta las 5 de la mañana porque el rival era muy bueno. Antonio Romero, hola. Decidme que mientras le echabais un ojito a Ibai, le echabais un ojito a la final también. Sí, sobre todo a la final porque el Villarreal se jugaba su primera final europea, un día histórico para el equipo y para la ciudad, y consiguió la victoria tras una dramática tanda de penaltis en la que hubo 22 lanzamientos, tiraron todos los jugadores hasta que resolvieron los porteros. Y bueno, la verdad que el partido para mí fue merecido para el Villarreal, a pesar de que en las ocasiones de gol pues estuvieron muy igualados. Y la verdad que el United es verdad que no hizo mucho daño a la portería de Rulli,
entre otras cosas porque Albiol hizo un partidazo que para mí fue el mejor del partido y pone en duda el nivel que tiene y el por qué no ha ido convocado a la selección. También hizo buen partido Pau Torres y no podía ser otro el del gol Gerard Moreno que adelantó al Villarreal. Más tarde vino el gol del Manchester United de Edinson Cavani, hizo un rechace en un córner y bueno, llegamos a la prórroga y cuando todo parecía que el United lo iba a decidir, pues el Villarreal, el que estaba jugando mucho mejor, físicamente se le veía mejor que al Manchester y daba la impresión de que podía incluso llegar el gol, pero no fue así y nos fuimos a los penaltis y se terminó ahí el partido con 22 penaltis. Una tanda, no recuerdo yo una tanda de penaltis tan larga y tan dramática que ningún jugador fallaba, ningún portero conseguía pararla y bueno, pues el portero del Villarreal, Jerónimo Rulli, pues consiguió ser el héroe de la final. Y efectivamente, pues ha sido una final como las de toda la vida, ¿no? De esos partidos igualados en el que ambos equipos miden muy bien. Y bueno, el Villarreal es cierto que jugó muy buen partido, se empezó adelantando, como decía Romero, el gol aquel de Gerard Moreno, pero también el United pues sacó ahí su garra y consiguió empatar en la segunda parte. Y ya pues en el momento en el que se consiguió ese empate y se veía que el partido iba acabando, se llegaba al minuto 70 o así, pues ambos equipos empezaron a jugar más Amarrategui, intentando un poco llegar para la prórroga, que al final también acabó en empate. Y totalmente, pues, una tanda, vamos, seguro de récord, no solamente por el número, sino por los fallos, porque realmente el único penalti fallado fue el último por De Gea, y es que al final los 22 jugadores que acabaron el partido lanzaron su penalti, lo cual fue algo histórico y que, bueno, no sé yo si cuándo puede ser el récord más cercano a este caso, pero bueno, me acuerdo un España-Italia de la Copa Federaciones de hace unos años que también se llegó a lo mejor a 15 o 18, así que llegaron a los defensas algunos, pero no a este nivel. Esto habla bien de los dos equipos, ¿eh? Esto habla bien de los dos equipos porque dices, bueno, tenían el nivel para llegar a la final. Sí, la verdad que sobre todo creo que el United tuvo más dificultades a la hora de llegar a la final por los rivales que le fue tocando, pero sobre todo me acordaba de la Real Sociedad, el otro equipo español que consiguió derrotarle y además por varios goles, pero yo creo que los dos se lo merecían. El Villarreal con el entrenador que yo creo que es el rey de esta copa, lleva ya 4, Unai Emery, y sí, la verdad, y la eficacia se demostró en los penaltis, lo bien que los tiraron todos y efectivamente lo bien que eso se había entrenado antes, donde lo iban a tirar cada uno, porque eso se prepara con antelación. Y sí, la verdad que fue un gran partido, pero merecido para el Villarreal. Sí, a ver, lo que comentábamos antes, ¿no? Realmente es una final. Los dos equipos han llegado allí porque lo han merecido y además, pues cuando uno llega a una final no va tampoco a jugársela a intentar una táctica extraña, no va a intentar sorprender de manera así muy radical, sino que ambos equipos, pues como es lógico, van a lo que van a intentar imponer su juego, intentar meter ese gol para ganar, no es una cuestión tampoco, o sea, pues, estos son típicos partidos con mucho respeto a ambos equipos y midiéndose mucho las fuerzas. Y el Villarreal que el año que viene va a estar en Champions. Enhorabuena. Antonio Romero. Sí, Sí, la efectivamente, al verdad. final quedó en séptima posición, que iba a ir pues a Copa Conference, tal nueva que va a haber, que va a hacerse, pero al final, pues por suerte, ha conseguido ganar y irá a Champions con los otros 4 equipos españoles y al final por la temporada que viene 5 equipos en Champions, dos en Europa League. Histórico que haya 5 equipos españoles y sobre todo muy importante, la verdad que tener tanta presencia de equipos españoles pues siempre es bueno para todos los espectadores
y yo creo que se quedaba mucho en duda porque el Villarreal, si no ganaba, pues iba a la Conference League, por eso había esa ilusión extra por ganar, porque sabían que conseguían una plaza para la Champions. Y bueno, la verdad que veremos el proyecto para la próxima temporada, los fichajes que pueden llegar para el club, pero desde luego tienen equipo para competir. Pues sí, mucha suerte a este Villarreal de Unai Emery, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito también de... Vamos a hablar un poquito también de esa Conference League que mencionaba ahí, que dais una pinceladita, lo habíamos prometido el lunes. Contadme un poco, ¿qué es la Conference League? Bueno, la Conference League en última instancia es volver a recuperar ese tipo de torneo que fue en su día la Intertoto, que básicamente sirve como trampolín, un trampolín más para jugar en Europa y para sobre todo pues ampliar el abanico a equipos de otras ligas, de posiciones a lo mejor un poco más bajas, y básicamente es como una previa dentro de la Europa League. Sí, una previa, un torneo que sirve para, bueno, para complementar los dos superiores, Europa League y Champions, y que no va a tener tampoco mucha presencia de equipos, tan solo va a ir un equipo de las grandes ligas, el que quede en sexta posición. Y bueno, como dice Antonio, pues un torneo como los anteriores que hemos visto ya antiguamente y uno que sirve pues para complementar los dos ya actuales. ¿Y quién se clasifica a esta Conference League? Bueno, en España al parecer pues no va a haber ningún representante español. El Villarreal era el que estaba en la posición que le permitía ir a la Conference League, pero como ha ganado la Europa League pues no vamos a tener ninguna participación española. Se hablaba de que el siguiente en la clasificación, que era el Celta, se podía incluir, pero bueno, parece que no. En teoría la UEFA le tendría que invitar a este equipo porque en principio no sube automáticamente a esa posición. No, de hecho la única posibilidad de que otro equipo más hubiera entrado en competición europea es que el Villarreal hubiera bajado al octavo puesto, que entonces el Celta, si hubiera quedado séptimo, hubiera ido a la Conference Cup, a Conference League, perdón, y el Villarreal como octavo, al haber ganado la Europa League, hubiera jugado Champions. Era la única posibilidad para jugar a 8 equipos españoles. Obviamente ya estando clasificado para Europa, lo que hacen es saltar y no pasar al siguiente, porque entonces ya serían demasiados equipos españoles en Europa. Pues muy bien, ¿cuándo arranca esta Conference League? ¿Cuáles son las fechas de la Conference League? Bueno, la Conference League empezará igual que las próximas, igual que todas las competiciones, empezarán en el mes de, en el mes de septiembre, donde se harán pues los grupos, cómo irán clasificados cada uno de ellos y nada, la final pues como siempre será a finales de mayo en el estadio de Albania. Eso sí está puesto ya en el estadio National Arena de Tirana. Y nada, a ver cómo se desarrolla esta competición y a ver sobre todo cuánto puede durar, a ver cómo es. Pues más fiesta europea del fútbol, Antonio. Pues sí, además es una competición que va por todas, porque de hecho pues yo creo que puede ser récord de número de equipos entre todas las competiciones europeas que ha habido siempre. En total, contando todas las previas y todas las rondas de competición, pues son 184 equipos los que van a participar en la Conference League. Lo cual yo creo que es un récord histórico para la UEFA. Pues yo te digo una cosa, yo quiero una liga de esta europea con los mejores equipos de segunda división. Hay que apoyar el fútbol que no es de primera y que no son los grandes equipos europeos, porque ellos también tienen que tener su oportunidad, la verdad. Pero igual es una voladura de cabeza mía que ahora diréis, pues vaya mierda, pero es una voladura de cabeza mía. Bueno, más temas.
Hay que avisar a los de la cadena SER de que Zidane al final como que no, que se va, que dice adiós. Se va, se marcha por la puerta el señor Zidane. Tercera vez que se va del Madrid, se fue una como jugador, la otra vez que se fue como entrenador y ahora en 2021 vuelve a cantar con Florentino Pérez como si fueran Pimpinela y se marcha. Dicen que suena Allegri para encabezar al equipo. Antonio Romero, ¿le echaréis de menos a Zidane? Bueno, la verdad es que es cierto que las dos etapas como entrenador Zidane han sido muy parecidas en el sentido de que han sido cortas e intensas. Y la verdad es que, bueno, si él mismo ya ha decidido que ha pasado ciclo en el equipo, pues no tiene sentido seguir. Además, el Madrid, pues seguramente ahora tiene que empezar una pequeña reestructuración a varios niveles de la plantilla y puede ser que simplemente no quiera ese proyecto. También hay que entender que un equipo como el Real Madrid, sobre todo, pues la presión que es de ser entrenador, la manera que estás expuesto y cómo afecta a tu vida, es algo bastante importante y seguramente también haya influido mucho en que Zidane no quiera seguir en el equipo. Hay que recordar, por ejemplo, también lo que ocurrió en su día con Guardiola también, que cuando salió del Barça antes de fichar por el Bayern tuvo como ese año sabático, así como de descanso para cargar pilas. Yo creo que por ahí puede salir mucho los tiros de por qué se va del Madrid ahora. Sí, se va por tercera vez después de haberlo ganado todo como entrenador, 11 títulos, 3 Champions, 2 Ligas, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas y 2 Supercopas de España. La verdad que tiene todo el derecho a decir por sí mismo. Como habéis dicho, pues ha sido temporadas cortas pero intensas, donde lo más significativo fue la segunda, donde ganó las 3 Champions. Y bueno, la verdad que deja un vacío porque se esperaba que podría seguir, aunque muchos periodistas así lo anunciaban, aunque bueno, sí que es verdad que en la rueda de prensa ya estos últimos meses pues se le notaba ya más desgastado, con una sensación de que no podía seguir, de que se le veía ya cansado, porque es verdad que estar en un banquillo con tanta presión pues no tiene que ser fácil desde luego, y además con toda la presión que ha tenido el Madrid esta temporada. Y bueno, suenan Massimiliano Allegri, ex entrenador de la Juventus y del Inter, además de Antonio Conte. Creo que son ahora mismo los dos favoritos. Y bueno, yo creo que se va a decidir en esta semana, como muy tarde la siguiente, porque tiene que preparar la próxima temporada, tiene que venir nuevo fichaje, y yo creo que cuanto antes venga ya el próximo entrenador, pues mejor para planificar la temporada. Como digo, Zidane deja un vacío muy grande, veremos qué decide ahora mismo. Se hablaba de que podía estar un año sabático por este desgaste, aunque bueno, también se habla de la vuelta a la Juventus por el mal año de Andrea Pirlo, o incluso a la selección francesa. ¿Quién os gustaría para el Madrid? Bueno, creo que tanto Conte como Allegri pues se asemejan mucho al ADN del Madrid. Yo creo que recuerda mucho a la etapa de Capello como entrenador, por el carácter que tiene, y creo que eso le puede venir muy bien al Madrid, ese carácter de estos entrenadores italianos. Efectivamente, al final, pues ambos son italianos, ambos vienen de esa escuela típica italiana, de ese juego más físico, más duro, defensivo, etcétera. Y bueno, la verdad es que no existe una gran diferencia entre ambos. La verdad es que veremos al final cuál es. Yo creo que el favorito es Allegri, porque ya el hecho de que esté esperando al Real Madrid tanto tiempo en vez de hacer otras propuestas de otros equipos, seguramente es porque sabe que es el que está en cabeza para ser el próximo entrenador. Y yo la verdad es que creo que va a serlo. Veremos a ver qué tal se le da. La verdad es que, como decía Romero, bueno, puede ser un poco volver a esa época de Capello, ¿no? A ese Madrid peleón, defensivo que empezaba desde abajo, que digamos, bueno, que también fue famoso por las remontadas que hacía, ¿no? Veremos cómo se desarrolla la próxima temporada. ¿Y de fichaje quién os gustaría?
Bueno, de fichaje lo que hemos hablado ya, yo creo que el principal fichaje es Kylian Mbappé, creo que ahora mismo es el principal objetivo de Florentino Pérez y sí que es verdad que enfrente tiene un hueso duro como es la directiva del PSG con el que la IFI y el Emir a la cabeza, pero es el principal objetivo además de Álava, que eso ya es el fichaje más confirmado, que será en cuestión de días o incluso horas que se haga oficial. Uno de los grandes fichajes, uno de los grandes jugadores ahora mismo del momento y que encima llega gratis. Y además de él, pues bueno, se hablaba mucho de Camavinga, el joven del Rennes, zurdo, que juega de medio centro. Y bueno, además de eso, pues estará muy pendiente a las renovaciones y a las salidas también para hacer caja. Antonio. Sí, o sea, aparte del Álava, que ya está hecho, como decía Romero, o sea, yo creo que lo sorprendente sería que de repente no firmara, no fuera oficial. Pero sí, al final el objetivo, hombre, se empezó en un momento de si Haaland o Mbappé, pero el Madrid va de cabeza por Mbappé, que veremos si realmente el PSG quiere soltarlo. Recordamos que terminaría el contrato la siguiente temporada de un par de temporadas y que por tanto, si realmente quiere irse del equipo, pues tendría que plantearse el PSG ponerlo en el mercado y veremos el Madrid cómo afronta ese fichaje. Seguramente en principio tendrá que vender jugadores, por ejemplo, Varane se está hablando mucho de que querría salir del equipo de cara a mejor a Inglaterra y también algún otro jugador tendría que salir, quizá pues Ceballos, Isco muy probablemente también salga. Veremos a ver cómo gestiona eso para poder financiar este gran fichaje que quiere hacer el Florentino. Enseguida, Romero, te pregunto si se va Ramos, se queda o qué pasa con Ramos, pero noticia de última hora, el Getafe ficha a Michel como su nuevo entrenador para la temporada 2021-2022. Romero, Antonio. Bueno, segunda etapa de Michel en Getafe tras en 2009 y bueno, un gran entrenador, ya todos los conocemos, como su etapa en Sevilla, Madrid o incluso Málaga, donde seguramente fue donde dejó peor sabor de boca porque dejó al equipo prácticamente en el descenso y finalmente pues descendió. Pero bueno, yo creo que al Getafe le va a venir muy bien un entrenador de estas características. Necesitaba además un cambio porque con Bordalás ha sido una temporada muy regular y bueno, la verdad que yo creo que puede dejar al equipo muy alto por los jugadores que tiene el Getafe y la verdad que es un buen entrenador. Sí, bueno, ya es el clásico del Suna Mitchell, ¿no? De este entrenador que la verdad es que ha jugado ha estado entrenando en varios equipos y, como decía Romero, pues otra etapa más en el Getafe, que ha perdido a Bordalás para el Valencia y veremos qué tal se le da ahora. La verdad es que coge un equipo bastante interesante con jugadores, con algún jugador joven que con bastante potencial, tipo por ejemplo Cucurella, y veremos qué tal consigue trabajar con este equipo, que la verdad es que puede conseguir cositas interesantes. ¿Y Bordalás para el Valencia os gusta, por cierto? Hombre, la verdad es que a mí me parece un buen entrenador, además con el Getafe eso ha conseguido buenos resultados en las temporadas que ha estado. Y yo creo que sobre todo lo que le hace falta al Valencia y lo que le puede dar este entrenador es carácter al equipo, darle como una idea, un objetivo de lucha y una forma de ser, ¿no? Una identidad al equipo. Que quizás es lo que le ha faltado al Valencia en los últimos años, que ha dado también muchos tumbos, ¿no? De muy buenos resultados en Liga, de repente al año siguiente muy malos y al revés. Y en parte es por esa falta de continuidad y esa falta de identidad propia. Romero. Sí, un gran entrenador que sobre todo sirve para sacar al Valencia del pozo donde ha estado esta temporada, que ha estado muy mal, ha estado casi al borde del descenso, en algunos partidos ha estado dentro, con los jugadores que tiene, un equipo que tiene que estar siempre arriba luchando por los puestos europeos y yo creo que Bordalás, como lo hizo con el Getafe, pues lo puede lograr con mucho mejor con el Valencia. Y Romero, ahora te pregunto la pregunta que te iba a hacer. ¿Se va Ramos? ¿Se queda Ramos? ¿Qué pasa con Ramos? Algo pasa con Ramos. La verdad que está siendo una temporada de lo más complicada para el Ramos, por no decir
la que más, por todas las lesiones que lleva, tanto de COVID, las rodillas, lo último que hemos conocido, que se queda fuera de la convocatoria para la Eurocopa y, y ya puede rematar su su trágica temporada con la marcha del equipo. Yo creo que él quiere seguir, tiene que llegar a un acuerdo con Florentino, que no sabemos si eso se va a producir o no. Yo creo que lo sabremos en muy pocos días, porque eso es ahora mismo la principal preocupación. Es muy difícil mojarse en esta decisión, porque son varios factores los que entran en juego. Yo diría que se queda, pero con muchas dudas, porque si estamos ya a finales de mayo, quedan prácticamente 4 días para que Ramos sea libre y bueno, no sabemos qué va a pasar, porque como digo, hay mucha incertidumbre respecto a esto. Y al final parece que, bueno, ahora parece que las tornas apuntan a que podría seguir. Es cierto que hasta durante bastante tiempo que parecía que seguro que se iba. Ahora los últimos rumores que lo mismo se queda. Veremos qué ocurre. También dependerá mucho de las ofertas que tenga por otro lado y de si le apetece realmente jugar en otro equipo. Así, por ejemplo, de España, pues sabemos que el Sevilla sí ha contactado con él y tuvo el otro día Monchi una reunión con su hermano y representante. Pero está claro que, por ejemplo, en este caso el Sevilla pues tendría que tirar digamos, del valor emotivo, porque a nivel de salario no puede competir con el Real Madrid. Y no sé yo, por ejemplo, si Ramos tiene intención a este momento de su carrera, con su familia y tal, irse a jugar a otro país. Que también este tipo de cosas son muy importantes en una situación así. Yo era de los que pensaba que Ramos iba seguro. Ahora, viendo las últimas semanas, pues empiezo a tener ciertas dudas. Veremos qué pasa al final. Y si acaba en el Sevilla, se acaba en el Madrid o acaba en otro equipo. Y ya que ha salido el tema, convocatoria polémica la de Luis Enrique para la Euro. Bueno, convocatoria bastante polémica. Siempre este tipo de convocatorias pues siempre van a dejar en disgustado a alguien. Y bueno, la verdad que esto ha sido una revolución. Creo que hacía falta una revolución, pero a lo mejor no tanto, no de este calibre. Sobre todo lo más significativo, lo que hemos comentado, dejar fuera al capitán, aunque sí que es verdad que desde principios de año pues lleva prácticamente sin jugar, sin ritmo de juego. Se entiende incluso menos que no vayan jugadores como Nacho, con el final de temporada que ha hecho, el jugador del Madrid, Navas, ante la ausencia de un lateral derecho, que Carvajal pues estaba lesionado, al igual que Lucas Vázquez, y tampoco se entiende que jugadores como Iago Aspas o Canales, con la temporada que han hecho, pues no puedan disfrutar de esa oportunidad, y si la opten jugadores como Pablo Sarabia, que prácticamente pues no ha tenido minutos en su equipo, en el Paris Saint-Germain, como Eric García en el Manchester City. La verdad que deja muchas dudas, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el campeonato, cómo España esta vez pues sí puede dar ese salto tras los últimos fracasos. Y bueno, pues veremos a ver si consigue con los jugadores que hay. Yo la verdad es que he sido mucho siempre de Luis Enrique en la selección española, en sus convocatorias. Suelo estar bastante de acuerdo con él. Y en esta, pues la verdad es que no es diferente. Yo soy de los que ha apostado siempre por Eric García, que aunque es verdad que esta temporada, aunque la temporada pasada sí jugó muy bien y fue titular en su equipo, este no estaba jugando en parte porque no iba a renovar, iba a irse libre, y eso también obviamente influye mucho. Pero cuando ha ido con la selección ha jugado bastante sólido, ha demostrado que es un buen central, y eso para mí suma mucho. Tanto que incluso me hace dudar, viendo el nivel de Pau Torres también altísimo, quién puede acompañar a Laporte, si Pau Torres por calidad o Eric García también por esa química de equipo. Y bueno, de mí en general la verdad es que la falta de Ramos me parecía ya necesaria, sobre todo no solamente como cambio ya de generación, sino viendo la temporada. Al fin y al cabo, Ramos no solamente es que haya jugado poco como otros jugadores, no es una cuestión, por ejemplo, el caso Sarabia. El caso Sarabia es un jugador pues que en su equipo también hay que tener el PSG, la delantera que tiene, obviamente, teniendo jugadores como Neymar, como Mbappé, como Icardi,
titular es muy complicado. Pero ha jugado bastantes minutos, también es cierto, ha jugado 30 y pico partidos esta temporada. Es un jugador de estos que salen en segunda parte para dar frescura al partido. El caso de Ramos, que directamente lleva pues casi todo el año 2021 entre lesiones, COVID, problemas físicos, pues que básicamente cada vez que jugaba se lesionaba. O sea, con la selección española también salió tocado. La última vez que jugó con el Madrid también salió tocado. No ha sido capaz de enganchar varios partidos consecutivos, con lo cual, y ya un jugador a esas edades, yo creo que estaba completamente falto de ritmo, porque ya no solamente que no esté jugando, que no está ni entrenando. Para mí era una locura llevar a Ramos, porque no vas a llevar a Ramos para tenerlo en el banquillo como cuarto central. Si lo llevas es para que juegue y para que sea un líder en el campo. Al no estar mínimamente cerca para jugar en el campo, no puedes ponerlo, no puedes llevarlo. Yo creo que Luis Enrique pues ha evitado esa polémica, porque posiblemente si llevaba a Ramos pues no jugaría seguramente los primeros partidos, y pues ha evitado esa presión y esa polémica de todos los partidos, saber si poner a Ramos de titular o no. Hombre, es que incluso aunque estuviera a más o menos tono físico, yo no sé si sería titular en esta selección con Pau Torres y Laporte, por ejemplo. O sea, yo creo que ahora mismo Ramos no es el central mejor de España, ni de los dos mejores seguramente. Entonces también eso hay que entenderlo. Cuando jugadores así, que son instituciones y que son tan buenos, dejan de estar para ser titular, lo lógico es que dejen de ir. Pasó en su día también con Casillas, ha pasado también con otros jugadores. No llevar a estrellas para que sean jugadores históricos, para que sean suplentes, no tiene sentido. Para llenar banquillo, ¿no? Pues la verdad es que hoy he visto bastante tranquilo. El lunes yo pensaba que os matabais entre vosotros discutiendo sobre si Ramos sí, Ramos no. Lo único, mucha suerte a España, evidentemente, en la Eurocopa, que empieza el 14 de junio, si no recuerdo mal, y que tendrá partidos aquí en Sevilla. La fase de grupo, España la va a jugar en Sevilla. Ciudad muy bonita, pero muy calurosa. 40 grados hacía el martes. Yo me quería morir. Romero. Sí, la verdad que el partido contra Suecia pues será el primero en Sevilla, en la Cartuja, donde veremos pues ese debut tan esperado, y seguramente pues pueda haber algo de público. Y sí, como tú has dicho, pues la verdad que el factor del tiempo, del calor, pues seguro que va a ser un condicionante, pero bueno, esperemos que veamos espectáculo y mucho fútbol. Claro que sí, bueno, pues mucho fútbol. Ah, por cierto, quiero dedicarle esta sección también a Ángela. A ver, Ángela hoy no ha podido venir porque es la representante en España de Allegri, y ya sabéis que ahora tiene un poquillo de trabajo este hombre, así que está ahí negociando y demás. Decían que hoy se iba a reunir con un tal Florentino. Yo creo que nos ha engañado para no venir al programa, pero bueno. Así que entre nosotros hemos podido sacar el trabajo sin la gran Ángela, que estará, espero, el lunes de vuelta. Romero, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Adiós, majos. Ahora nos vamos a la cultura, que bien nos lo vamos a pasar. Hoy, esta semana te hemos explotado, Carlos Javier. Nos vamos a la cultura. Pues aquí estamos, en el último jaque mate que voy a presentar antes de que Carlos me denuncie por explotación laboral esta semana, porque estuvo el lunes con nosotros lanzando Eurovisión y hoy lo tenemos hablando de literatura, como habíamos prometido. Hola, Carlos, de nuevo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Se va acercando junio ya, poco a poco, ¿eh? Ya viene ya el jueves, veranito, viene ya empezando el calor, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Ya dentro hemos tenido un tiempo ahí como de fresquito, raro. Ay, para alegría. Que no, ¿sabes? Para que nos relajemos y luego ¡pum! ¿No? Ya va viniendo el verano, vamos a morir. Pero bueno, antes de que muramos de calor, tenemos hoy también muchos temas de cultura, así que vamos con ello, Sí. Carlos. Bueno, pues vamos a darle caña con lo de Orwell, porque hay para rato aquí, ¿eh? Es una obra rebelión en las granjas, ¿eh? Ojo, o sea, una obra cumbre de este escritor inglés Orwell,
que al final lo que está haciendo Carlos es armar una crítica a Stalin clara a través de esa personificación de los animales. Por lo tanto, es un libro que podemos decir que es alegórico también, porque está escrito y publicado, ¿vale? Tenemos que contextualizar y ponernos en una Segunda Guerra Mundial con un fuerte carácter cuestionador, ¿no? Se considera una obra maestra del autor porque se ha adaptado al cine nada más y nada menos que 2 veces, ¿vale? La revista Time eligió La rebelión en la granja como una de las mejores 100 obras publicadas entre el 1923 y el 2005, ¿vale? O sea, top, ¿vale? No como España en Eurovisión. Y bueno, la verdad es que el resumen de Rebelión en la granja, pues es claro. Ocurre en una granja que se llama la Granja Manor y una hacienda en Inglaterra, ¿vale? Que pertenece al señor Jones. Hay gallinas, palomas, cerdos, perros, bueno, lo que viene siendo una granja, vaya. Caballo, cabra, burro, oveja y vacas. Hay que destacar cada animal, ¿vale? Aparte, como si fueran los músicos de Bremen, pero es que en este caso cada uno va a tener su porqué. Por eso es importante que nos quedemos con cuáles son. En la ficción creada por ese escritor inglés, los animales tienen características humanas, ¿vale? Hacen densos cuestionamientos sobre política, filosofía, la identidad propia. Se organizan e intentan crear, pues eso, una sociedad utópica. Una sociedad donde luego de hacer duras críticas al hombre, en este caso por este señor Jones que hemos dicho, pues es destacar, por ejemplo, que dentro del libro, ¿vale? El hombre es el único ser que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. ¿Qué te parece, Carlos? Es una crítica al humano un poco fuerte, es verdad. La verdad que es verdad. Los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlo y los demás se lo guarda para él. O sea, nuestro trabajo labora la tierra, nuestro estiércol la abona y sin embargo no existe de nosotros algo que posea o algo que digamos más que su pellejo, ¿no? Vosotras vacas que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado en este último año y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar teneros robustos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. Y vosotras, gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todos los demás han ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. Eso es extracto del libro literal, que es que me ha parecido muy bueno y quería destacarlo, porque es una crítica durísima, durísima. Todo real, la verdad. Y bueno, es que la verdad es que es muy duro, Carlos, porque escucharlo como humano te das cuenta de que, hostia, pues es que es verdad. El discurso es de, bueno, destacamos ese viejo mayor, es un cerdo, ¿vale? El que ha dicho esto, y no es un insulto, es que literalmente es un cerdo, y de cierta edad, poseedor de un profundo sentido de la justicia. El ideal más importante de la vida de mayor es convertir a los animales de la granja en seres ricos, seres libres, de acuerdo a él, y todos los hombres, todos los hombres son enemigos y todos los animales son camaradas e iguales, por hacer la alusión a eso. Entonces Major pues da el primer paso de ese movimiento de la granja que buscaba unir animales e iniciar una rebelión. Pero muere 3 días después de ese primer paso rumbo a esa sociedad igualitaria. Una pena. Quien asume el lugar de mando luego de la muerte de este cerdo son los cerdos Bola de Nieve, Squealer y Napoleón. El trío organizó los ideales de Mayor en un sistema que se llama animalismo, ¿vale? Por ese símil, ¿no? Con el socialismo, capitalismo, etcétera, pues lo ponen así. El animalismo es una teoría política ficticia que crea Orwell y se asemeja a lo que en su historia fue, recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo, ¿vale?
mayor inició una revolución que nunca pudo ser realizada. Y el principio básico del animalismo se resume en una sola frase, que os lo saco del libro también, que es 4 piernas, bueno, 2 piernas, malo. ¿Qué te parece, Carlos? Me gusta la comparación. Me gusta la frase. Sí, bueno, la bandera de la granja se sustituye por la del nuevo régimen. La nueva estaba elaborada en un paño verde, en referencia al campo, llevaba 2 estampas, un cuerno y un casco, en alusión al mundo animal. Los animales crean un himno titulado Animales de Inglaterra, que subrayaba pues eso, la esperanza y el deseo de igualdad y libertad para todos, muy a los William Wallace. Y instituyen una nueva sociedad, 7 mandamientos que guiarían ese animalismo y la vida en comunidad. Primero tenemos 1, cualquier cosa que ande en 2 piernas es enemiga, ¿vale? 2, cualquier cosa que ande en 4 piernas o tenga alas es amiga. 3, ningún animal usará ropa. 4, ningún animal dormirá en una cama. 5, ningún animal beberá alcohol. 6, ningún animal matará a otro animal. Y 7, todos los animales son iguales. Los animales pasan a llamarse camaradas entre sí y todos los asuntos de interés colectivo son llevados a votación en asamblea. En una de las primeras reuniones se discute, por ejemplo, Carlos, si las ratas eran o no amigas de los animales. ¿Qué te parece? Un debate que también podríamos tener ahora. También hablan sobre la edad de jubilación de la clase animal, deciden instituir una alfabetización para todos y fue durante esos encuentros a escondidas que se planea pues eso, una gran rebelión. Un día el señor Jones bebe de más, olvidar de comer animales y es la excusa perfecta para ese principio de nueva era. Entonces los animales ante el hambre y la injusticia se unen y hacen una gran revolución expulsando a los humanos de esa hacienda y los cambios fueron bastante rápidos y sustanciales. La casa donde vivían estos hombres se convierte en un museo y el nombre de la propiedad se llama Granja de Animales. Antes era Granja Manor, recordemos, pues Granja de Animales. Y la vida en la propiedad rural transcurre bien luego de la revolución, pero subrayamos que aunque todos trabajaban, Molly y el gato evadían sus quehaceres apareciendo tan solo a la hora de las comidas y poco más. Muy como el gobierno, vamos, más o menos. Los cerdos tampoco trabajaban adecuadamente, apenas dirigían y supervisaban el trabajo de otros. Afirmaban que como eran los dueños del conocimiento y precursores de esa revolución, pues que es natural que asumieran el liderazgo, ¿vale? Como la monarquía, básicamente. Bola de Nieve, Squealer y Napoleón gradualmente asumieron privilegio de la comunidad. La leche desaparecería y era encontrada en la comida de los cerdos, las manzanas se esconden, se llevan al depósito de las herramientas para ser también consumidas por los cerdos. Uy, ya la están cagando un poquito. Entonces esos pequeños privilegios fueron ganados por quienes eran considerados trabajadores intelectuales. Pero un hermoso día el señor Jones regresa para retomar la hacienda armado con más de media docena de colegas y regresan escopeta en mano. Los animales aún así consiguen expulsar al antiguo dueño. Bola de Nieve trata de optimizar la producción y el suministro de energía eléctrica, propuso la construcción de un molino. Los cerdos se mudan a la casa donde vivía John, aunque inicialmente iba a funcionar como museo, pues Napoleón, recordemos la historia, bueno, pues decide hacer negocios en las granjas vecinas, obligando a los animales a aumentar la producción, con lo cual ya aquí el animalismo empieza un poco a ser más capitalismo y empiezan a liarla un poco. Y empieza el poder a subirle la cabeza. La situación empeora, los demás animales tenían cada vez menos comida y más trabajo, o sea que volvían a lo mismo. Y Napoleón declaró que era beneficioso negociar los productos de la granja con los hombres. Entre ellos Frederick, quien hizo un golpe de granja, por así decirlo, y desacordó e invalidó la propiedad y murieron muchos animales en esa batalla. De acuerdo con el autor, sintetizando un poco todo esto, porque es que la verdad que es una novela bastante densa en cuanto a contenido,
Orwell deseaba denunciar esa dictadura instaurada por Stalin, que sube al poder, Carlos. Napoleón se corrompe paulatinamente y el escritor inglés critica, por ejemplo, ese culto a la personalidad, a la censura, ¿sabes? El libro parece ser un mensaje enérgico contra el totalitarismo y la opresión, y esta narración pues, nos recuerda cómo todos podemos, de una manera u otra, ser corrompidos y perjudicando la vida en sociedad. Y aunque pues eso tiene un lenguaje bastante fácil, accesible, mucho humor, ¿vale? El libro procura la atención de todo tipo de lector, con lo cual está muy bien. Y pues la verdad es que fue un éxito en la época y su publicación, y por eso lo he querido traer para todos vosotros, porque es que la verdad es que es muy bueno. Y otra cosa importante es que la frase dicha al comienzo del libro, cuando Major estaba intentando convencer a los animales sobre esa necesidad de librarse del dominio del señor Young, durante su discurso trata de persuadir a sus compañeros explicando cómo son explotados, pero sin embargo acaban siendo explotados ellos después, ¿sabes, Carlos? O sea que es curioso eso. Entonces, al ser escrito también, recordemos, en esa Segunda Guerra Mundial, de noviembre a febrero del 44, ese añito pues se publica en agosto del 45, pues la verdad es que tiene claras referencias políticas. Y vale la pena recordar que Stalin era querido por el pueblo y el gobierno británico en cuestión, que dejaba al escritor incómodo, no por la casualidad de que el libro fue rechazado por varias editoriales, porque muchas tomaron represalias contra la publicación. Y un dato curioso es que Orwell combatió en la Guerra Civil Española y conoció de cerca el ejército soviético de Stalin. O sea, quiero decir que es alguien que ha estado con Stalin, critica a Stalin, pero porque lo conoce, no desde el desconocimiento, ¿sabes? O haberse estado en un bando y no, sino que es que ha luchado con él. La obra es una sátira ácida, ¿vale? Que se ha interpretado a menudo como una crítica fuerte contra el comunismo, ¿vale? La obra se rechazó, como digo, por varias editoriales, y ha habido también adaptaciones cinematográficas que han sido, bueno, las que yo empecé a ver, y ya a raíz de ahí pues me leí el libro, la verdad. En este caso ha sido al revés, tengo que reconocerlo. La primera adaptación ha sido en el 54, una de las obras maestras de Orwell, en un formato de diseño animado, en una coproducción británico-americana, y los personajes pioneros del largometraje, pues John Halas y Joy Batchelor. Y en el 99, una adaptación que en este caso la lleva John Stephenson, y hay un segundo montaje diferente al primero, que tenía pues temas animales más reales en lugar de animados. Y decir que pues Orwell en sus años 30 se muda a la capital de Francia, tiene una vida bohemia, tiene muchos placeres. En sus libros destacar que ha pasado por todo, tiene una vida personal con que se casa con Eileen y adopta un niño. En fin, que este hombre también se deprime por la pérdida, se muda a otra casa, tiene tuberculosis, fallece. O sea, este hombre ha vivido de todo, habla desde el conocimiento, y la novela, si no la habéis leído, no sé por qué, pero la verdad yo la recomiendo. Y esa es la intención de deciros este libro esta semana. Así que nada, un abrazo grande y que tengáis buen día. Pues un abrazo, Carlos. La verdad, muy interesante esta parte. Sinceramente, de verdad. Felicitaciones. Descansa ya, descansa. Que esta semana has tenido mucho curro. Descansa. Nos vemos el jueves que viene, Un abrazo, amigo. Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Pues hoy en Fresas con Nata hablamos de lo que mucha gente considera que es un mito, el multiorgasmo, y lo vamos a hacer con Carlota. Hola, Carlota. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. Bueno, pues como has dicho, hoy del del multiorgasmo, que no me salía, me ha trabado un poco. Pero primero, para saber qué es un multiorgasmo, deberíamos entender en general qué es un orgasmo, porque hay que decir que un montón de personas, en su mayoría mujeres, a día de hoy, pues a lo mejor ni siquiera saben si han experimentado uno realmente. Entonces, así como una definición general, el orgasmo se trata de el clímax de tu placer. O sea, ya sea cuando estás disfrutando pues esa sexualidad en solitario o incluso en pareja. Y en ese punto digamos que eliminas toda la tensión sexual que se va acumulando durante ese proceso de excitación, ¿vale? Se acelera tu respiración y los músculos se relajan cuando ya llegan a ese clímax, a ese orgasmo, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona multiorgásmica, no? ¿Existe? ¿Se come? ¿Es un unicornio? ¿Qué es? Bueno, pues normalmente consideramos que una persona es así cuando es capaz de encadenar varios orgasmos, ¿vale? Varios clímax, como hemos dicho antes, dentro de la misma relación sexual, ¿de acuerdo? Pero ahora, dicho esto, seguramente que todo el mundo se está volviendo loco y dirá, yo quiero tener esto, ¿no? ¿Cómo se puede experimentar? O si tienes que nacer de alguna forma, se entrena. Bueno, pues aquí te lo voy a contar. Y es que tengo una buena noticia. Todas las personas somos capaces de disfrutar lo que es el multiorgasmo, Bien. ya sea en solitario o en pareja. ¿Sí? Yo pensaba que la gente pensaba que era un mito, o sea, más que... Y ahora parece que es lo contrario, que todo el mundo lo puede hacer. Claro, todo el mundo lo puede hacer. Pero claro, para entender cómo disfrutar de esto, ¿no? Primero debemos comprender mejor cómo funciona el orgasmo. Y bueno, ya sabemos que todo empieza desde un punto clave que es la excitación. O sea, tú llevas a cabo un proceso que te va a llegar hasta ese orgasmo. Y conforme la excitación vaya aumentando, estos signos pues harán más notables hasta llegar a ese momento del clímax. Y bueno, también según la intensidad y según la persona, pues puede ir acompañado, pues por ejemplo, una respiración recortada, erección en los pezones, contracciones, espasmos musculares, etc. Vale, entonces, ahora que más o menos hemos sentado las bases, vamos a seguir los tips, ¿no? Para conseguir los multiorgasmos, que tengo que decir que son los tips que utilizamos para prácticamente todo. O sea, aquí nos estamos repitiendo siempre con los mismos consejos, pero es que son fundamentales y son la clave para prácticamente todo lo que quieras hacer dentro de las prácticas sexuales. Así que bueno, también hay que dejar claro desde un principio que cada persona es un mundo y la forma en la que se excitan y llegan al orgasmo, pues evidentemente puede ser muy diferente de unos a otros. Y también pues, depende mucho de la experiencia, ¿no? Pero aún así vamos a hablar sobre unos pasos generales que puede seguir todo el mundo. En primer lugar está la atención plena. Ya hemos dicho que si estás teniendo la relación sexual y al mismo tiempo estás pensando en qué es lo que vas a ir mañana a comprar al supermercado, realmente no estás en lo que tienes que estar. O sea, tienes que estar viviendo ese momento, ¿no? Aquí es cuando se aplica perfectamente el carpe diem. Después, el autoconocimiento sexual. Ya hemos dicho muchas veces que es más complicado si tú a ti mismo no te conoces y no sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Después, si por ejemplo lo quieres llevar en práctica con una pareja, pues va a ser muchísimo más fácil si te conoces a ti mismo y ya sabes más o menos guiarle para saber cómo vas a conseguir ese momento de excitación máximo, ¿no? Después es muy importante el nivel de excitación para conseguir
orgasmos en general, pero para los multiorgasmos pues se le añade un plus, ¿no? O sea, la excitación es muy importante y tiene que ser bastante alta. Así que mi consejo aquí es que te recrees en esa estimulación todo lo que quieras hasta conseguir que esa excitación, digamos, esté al máximo nivel. ¿Vale? Que tardes, vamos, esto no es cuestión de tiempo, no es una carrera, no, o sea, tú tienes que ir disfrutando del proceso y que te lleve todo el tiempo que te tenga que llevar. Que no sea, mira, pues tengo 20 minutos y después me tengo que ir, no, porque así no se consiguen las cosas, ¿no? Claro, Y sin prisa un poco, ¿no? Sin tener prisa, lo que se tenga que tardar. claro, exactamente. También puedes tener los 5 sentidos muy abiertos. Esto básicamente es lo mismo que el tener la atención plena. Esto al final te ayudará a captar y a sentir lo que tú sientes, esa excitación, y en qué momento de esa respuesta sexual pues te encuentras. Eso también te ayuda un poco a conocerte a ti mismo. Se van ligando todos los tips, ¿no? Y ahora, ¿qué funciona y qué no lo hace? Y es que cuando estás en pareja es importante conocer qué os funciona mejor. O sea, digamos, la compenetración en el sexo. Y para eso está el siguiente consejo, que es la comunicación, que es lo que decimos aquí prácticamente casi a diario. Y es que el sexo, como ya sabemos, es como un juego de dar y recibir. Y hay que decir que, por ejemplo, bueno, como hemos dicho, cada persona llega al orgasmo de una forma diferente, pero es que ya de base el orgasmo masculino suele durar unos pocos segundos, mientras que el femenino se puede alargar un poco más. Por lo tanto, esa compenetración a veces puede ser difícil porque a uno le gusta más un ritmo, a otro, pero bueno, esto es ir practicando, ¿no? Paciencia y averiguar cuál es el ritmo y todo que se compenetre mejor a esas personas como pareja. Y bueno, también para aquellas personas que tengan clítoris, vale decir que muchas personas solo alcanzan el orgasmo mediante la estimulación directa del clítoris, por lo tanto no se puede olvidar este factor tan importante. Y ahora, yendo al punto de la cuestión, ¿no? ¿Cómo conseguir el multiorgasmo? Pues una vez que hayas alcanzado el primer orgasmo y ya sepas exactamente de qué se trata, ¿no? Pues ya lo único que tienes que hacer es explorar qué posibilidades te hacen llevar a experimentar el siguiente orgasmo o intensificar primero el que acabas de experimentar. La clave es conseguir sobrepasar esa sensación de hipersensibilidad que puedes experimentar tras llegar al orgasmo y continuar estimulándote, ¿vale? Existen diferentes tipos de personas. Por ejemplo, hay quienes después del primer orgasmo pueden seguir estimulando sin problema, pero hay otras que no, que necesitan parar y descansar durante unos minutillos para seguir, porque a lo mejor el roce pues les molesta porque está demasiado sensible o cualquier cosa, ¿no? Entonces, si ese es tu caso, pues no pasa nada. Puedes parar un ratito, al mismo tiempo puedes ir masajeando sutilmente para que se vaya adaptando y ya pues vuelves a seguir. Y otro truco es que si elevas la pelvis, pues consigues que haya como una mayor concentración de la sangre en toda esa zona. Además, también si mantienes las piernas cerradas, la zona se va a sensibilizar aún más mientras estás esperando para comenzar de nuevo esa estimulación. Así que bueno, realmente eso sería todo. Como veis, no hay ningún secreto, ninguna fórmula mágica, es todo practicar. Es decir, conocerte, experimentar, usar nuevos métodos como yo que sé, juguetes, geles, velas aromáticas, etcétera. Cualquier cosa que se te ocurre. Comunicación, tanto con otra persona en el caso de que estés en pareja como contigo mismo. Y por supuesto, disfruta del proceso y no veas el orgasmo o el multiorgasmo como un objetivo al que tienes que llegar sí o sí, porque si no, no va a ser satisfactoria esa relación sexual, ni muchísimo menos. O sea, hay que disfrutar de todo el proceso. Así que bueno, esos serían los
los consejitos. Pues claro que sí. Si tenéis alguna duda, nos podéis hablar. Y nuestras redes sociales son Twitter, @jaquematefm, Instagram, @radiojaquemate. Ya que estás, si nos sigues, tampoco te vamos a decir que no. Igual te invitamos hasta algo, pero si tenéis alguna dudita sobre este tema del multiorgasmo, pues nos podéis hablar por allí o comentar en este podcast que estáis escuchando. Le dais a comentarios. También podéis hacerlo anónimo, por si os da un poco de vergüenza decir quiénes sois. Anónimo y para adelante como los de Alicante. Carlota, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, a todos nuestros oyentes. Hasta el lunes. Volveremos el lunes. Ya último día de mayo. Cómo se acaba el mes. Así que volvemos ahí. Y como siempre digo, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos.